Saludo para todos. Mi nombre es Estefany Sanabria. En esta oportunidad, pues les voy a explicar mi organizador gráfico, que lleva como título Enseñanza de la lectura y escritura en la educación inicial. Esto se hizo pues basándome en los tres documentos que se dejaron en el aula. Lo siento. Bueno, ¿cuál es el concepto de esto? El concepto que yo escogí fue que la enseñanza de la lectura y la escritura es un proceso educativo que permite a los niños comprender y producir textos desarrollando habilidades cognitivas, comunicativas y sociales. En cada una de las viñetas que integré, quise destacar alguna de las citas de los libros que me parecieron como que concordaban con esta parte que quería resaltar en cuanto a la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación inicial. Estos autores pues explican cómo los niños aprenden a leer y escribir y cuál es el papel, cuál es el rol que tiene el docente en este proceso pues de formación. Em, Si bien sabemos, pues este proceso no consiste únicamente en aprender letras y copiar palabras como tal del tablero, no. Se, se requiere que el niño integre como tal el vocablo y el sonido, o sea, los agrupe los dos en su memoria, en su mente. Se requiere que desarrolle la capacidad de comprender textos y de comunicar ideas mediante una escritura. Esto lo señala Ferrero y Teveroski em, en su texto, diciendo pues que la escritura no es un producto escolar, sino un objeto cultural, resultado del esfuerzo colectivo de la humanidad. La, ¿Qué querían decir ahí? Pues la escritura y la lectura es un proceso lleva bastantes años, siglos de hecho, y nos ha permitido expandirnos como sociedad de una forma mucho más abierta, culturizarnos muchísimo más y trascender, permitir que toda la historia haya trascendido más allá mediante esta plasmación de, de textos que pues empezaron en un inicio como jeroglíficos, luego fueron avanzando hasta pues las letras que conocemos hoy y los diversos idiomas que conocemos hoy en día, que algunos, como es en el caso del español, pues nacieron del latín, lo siento. Eh, También tenemos lo que es la construcción del sistema de escritura en el niño. Uno de los aportes más importantes de Ferrero y de Verosky es que los niños construyen conocimientos sobre la escritura antes de llegar a la escuela. Ellos tienen un conocimiento previo en cuanto comparten con sus papás, en cuanto comparten con sus cuidadores. Ellos pues interactúan previamente con estas letras, saben algunas veces cuáles son las letras de sus nombres, pues productos de la educación que se les da en casa, y conocen e integran las imágenes, relacionan las imágenes mm, con un significado posterior a eso, que es como las etapas iniciales para una lectura. Esto pues nos explica que los niños comienzan a entender la escritura en su entorno y comienzan a formular hipótesis sobre cómo funciona. Entonces, pues vamos a dar un ejemplo. Creen que las palabras deben tener varias letras, diferencian entre un dibujo y la escritura, aún sin entender lo que dice, lo que se está plasmando ahí con palabras. Intentan representar con sonidos las letras. También tenemos eh, la lectura como comprensión. El autor que quise destacar ahí fue Hurtado Vergara del 2020, el cual nos dice que leer no solo significa solo pronunciar las palabras, sino comprender realmente qué es lo que nos está queriendo decir un texto. El objetivo de la enseñanza de la lectura es formar
estudiantes capaces de hacer un análisis crítico, de interpretar la información, de reflexionar sobre de los textos, de pensar por ellos mismos, porque muchas veces se van a encontrar textos que si bien textualmente les está diciendo otra, en la semiótica quiere representar algo totalmente diferente. Entonces, es primordial el pensamiento crítico en el proceso de la enseñanza de la lectura. Entonces, por lo tanto, la lectura debe enseñarse a través de actividades que promuevan este tipo de comprensión. También tenemos la escritura como proceso comunicativo. La escritura también debe entenderse como un proceso de comunicación. Cuando los niños escriben, no solo están formando palabras, sino que están expresando ideas, pensamientos y emociones. Hurtado Vergara en el 2020 pues nos explica que escribir es un proceso mediante el cual las personas representan y comunican significados. Esto significa que la escritura debe tener un propósito real dentro del aprendizaje. ¿De qué forma o para qué se debe enseñar la escritura? Pues comunicar pensamientos, transmitir la información, permitir la interacción con otros, que es tan primordial en la etapa del desarrollo en las que ellos se encuentran, en las que ellos buscan compartir y más ahora, pues que hay eh, tantas herramientas, llámese celulares, computadores, tablets, ellos van a buscar esa forma en la cual interactuar con sus pares. Y una de estas que les va a permitir, pues, es la escritura, que pues igual también les va a permitir como compartir sus saberes con las demás personas. Tenemos algunos métodos de enseñanza, perdón, algunos métodos de enseñanza tradicionales que pues han servido durante siglos. Tenemos el método fónico, silábico, global y el mixto. Entre ellos se destaca pues la forma en la que se nos enseñó la lectura de la escritora a muchos, que fue eh, separando la palabra. Entonces era marzo, mamá, película, realizando como estas separaciones para que sea un poco más sencillo para el niño poder adaptarse, aunque si bien tiene pues sus pros y sus contras, se ha demostrado que hay otros métodos un poco más efectivos para que la lectura del niño sea un poco más eficaz y no lea de forma tan silábica y tan despasiosa. Pero pues estos métodos tradicionales se han empleado durante bastantes años. Pues estos estaban centrados muchos en la repetición, la memorización, en la ejecución, la realización de constantes planas, que como se dice, la M con la A, la M con la E, de dibujos, de eh, seguimiento de trazos, bueno. También tenemos otro método de enseñanza que es el método de enseñanza de aprendizaje conductivo con los autores Ruiz, Gitis y Guzmán. Ellos explican que durante mucho tiempo la enseñanza de la lectura se basó pues en estos métodos tradicionales, en la copia de palabras, método silábico. Sin embargo, estos autores señalan que el aprendizaje de la escritura va mucho más allá de la aplicación de un método de enseñanza. Se requiere como tal de la conexión entre los procesos lingüísticos y la reflexión, pues por la parte del niño. ¿Qué nos va ayudar esto? Pues que el niño tenga una reflexión sobre la escritura, que pueda formular hipótesis y que resuelva conflictos cognitivos. También tenemos lo que es el papel del docente en la alfabetización. En métodos tradicionales se veía al docente pues como el centro de la enseñanza, por decirlo de algún modo. Entonces, él era el tutor y el quien impartía
las actividades y era, bueno, como que algo un poco más riguroso. Sin embargo, también presentamos acá una alternativa distinta y es que el docente actúe como mediador del aprendizaje. Esto pues lo señalan los autores que previamente mencioné. ¿Para qué se hace? Para promover situaciones en las que los niños puedan reflexionar sobre el sistema de la escritura. Entonces, en este el maestro no solo transmite información, sino que actúa como un mediador, creando situaciones que permitan a los estudiantes reflexionar sobre estos procesos. ¿Cuáles serían las funciones del docente? Orientar el aprendizaje, promover el pensamiento, generar experiencias significativas mediante la lectura y la escritura, impartiendo juegos o actividades pedagógicas, como cuáles. Por ejemplo, puedo iniciar yo con el inicio de una historia. Había una vez un pajarito y el pajarito estaba muy triste. Entonces, le doy la oportunidad a mis estudiantes para que ellos den continuidad a la historia que yo acabo de iniciar y mediante su imaginación se interesen por estos procesos. Entonces, una vez se crea la historia, se puede plasmar, por ejemplo, en el tablero y los estudiantes van a proceder a escribirla. Es una historia que se creó con ellos, entonces el interés pues va a ser mucho mayor, ¿cierto? Pues como conclusión, como para cerrar este proceso eh, este proceso de muestra de lo que es mi organizador gráfico. Quisiera resaltar pues que la enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros años se debe entender como un proceso cultural, social y un proceso pues cognitivo. Los niños construyen conocimientos sobre la escritura desde una edad muy temprana, ellos se pueden introducir como tal a lo que son la identificación de los vocablos, de las sonantes, de las consonantes, ¿sí? Entonces, interactuar con ellos de una forma muy amistosa, pues con lo que vendría siendo las amigas letras, ¿cierto? Perdón. Esto pues promoviendo más la comprensión y la comunicación. De esta manera pues la escuela puede formar lectores y escritores capaces de participar activamente en la sociedad. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Amy Sanabria. Muchas gracias.